Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su podcast Temas Espirituales. En esta ocasión vamos a desglosar el tema Heridas del Alma. Mi nombre es Oslos y para mí es un placer estar con cada uno de ustedes. Le quiero mandar un saludito a todas esas personas que se desprenden un poquito de su tiempo para dejarnos aquí unos comentarios. Ángel Duchitanga, Alma Rosaleiva, dice Luisa Aguirre, Areli Maldonado, también Juan Domínguez, Delfina Cabrera, Flora Castruita, dice por aquí, a Richard Peña de Ecuador, a Juan Lozano, a Ulises Fuentes y a Lenny Lubian. Le quiero mandar un saludo a Miroslava Luna Hernández, a Chelita Contreras, a todo el grupo Extiende tu Mano, también a Francisca Ocampo, a Amo del Camino y pues a todas aquellas personitas de Europa, por supuesto, también de la Unión de Estados Unidos y toda la República Mexicana, bienvenidos sean. Y pues vamos a empezar con este tema que pues por ahí hicimos una breve encuesta para saber cuáles eran sus temas de interés y pues vaya que este tema ganó. Definitivamente cada una de estas heridas tiene que ser un podcast en específico ya que el tema es muy amplio. Pero bien, en esta ocasión vamos a tocar el tema de una manera muy general. Ahora sí que como dicen vulgarmente o coloquialmente, nos vamos a dar nada más una embarrada de cada una de estas heridas. Y posteriormente, yo creo que como en unos 2 meses más o menos, haremos los podcasts ya específicamente de cada una de estas heridas. ¿Cuáles son las heridas del alma? Las heridas del alma son 5. Obviamente también depende del autor donde se lea, pero regularmente todos manejan 5. En este caso, disculpen, la primera es el rechazo, la segunda es el abandono, la tercera herida es la humillación, la cuarta es la traición y la quinta es la injusticia. Entonces vuelvo a repetir, las 5 heridas es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Cada una de ellas, primero tenemos que reconocer primeramente sus manifestaciones en nuestro presente para después empezar a comprender su origen. Primero aceptándolas sin juzgar y aprender de la experiencia. Y en su momento habrá tiempo para poder llegar a comprender, a perdonar y permitirnos a nosotros mismos soltar estas heridas para que ya no produzcan daños a las personas de nuestro alrededor. Estas heridas evidentemente se producen a través de estas relaciones con la madre, con el padre, con el entorno familiar y el entorno social, en cualquier nivel, en cualquier esfera social. Recordemos que la primera esfera social que nosotros tenemos es la familia, constituida por papá, mamá, hermano o hermanos, ¿verdad? Pero supongamos que no hubo un padre. Quiero decirte que ya tienes una herida. O supongamos que no tuviste mamá. Te queremos decir que tienes una herida. Estos dos personajes dentro de la sociedad que es mamá y papá juegan un papel importante dentro de nuestra vida. Y seguramente ahorita que empecemos a desglosar cada una de ellas, vamos a retroceder nuestro cassette hacia esa infancia, hacia esa infancia en donde muchas de las veces, muchas de las ocasiones, hay dolor, hay vergüenza, hay una serie de emociones que quisiéramos no volver a recordar porque nos causa dolor. Pero definitivamente tenemos que mirar el pasado, no para revolcarnos en él, sino como lo mencioné anteriormente, para reconocer primeramente y comprender el origen del por qué el día de hoy nos ponemos unas máscaras a través de estas heridas. Por ejemplo, el que vive la herida del rechazo se pone la máscara, ¿sí? De
repeler a todos. El abandonado se pone la máscara de la dependencia, por ejemplo. El que fue humillado se pone la máscara del masoquista. Todo esto tiene, por eso les digo, es muy amplio el tema, pero quiero en este podcast dejar la información muy condensada para que nos demos una idea y más adelante podamos llegar a entender más precisamente cada una de ellas. Y sigo, el que fue traicionado desde pequeño se pone la máscara del controlador. Y el que vivió injusticia de niño o de niña, se pone la máscara del rígido. Muchos de nosotros, por eso vivimos enmascarados de la vida. Y esto me refiero a que todo tiene un porqué. Todo tiene en esta vida el por qué tienes una deformidad mental y emocional. Claro, y por supuesto que el programa de AA maneja este tema muy sutilmente, tal vez no con un término psicológico, como pues ahorita lo estoy mencionando, pero claro que el programa de Alcohólicos Anónimos te permite empezar a trabajar estas heridas, claro que sí. Por eso los pasos nos hablan de la deformación emocional. Por eso el paso 3 nos habla de la dependencia a los seres humanos. Por eso el paso 4 nos hace darnos cuenta que el sexo, el poder y el dinero han causado una deformidad en nuestra vida. También tenemos que reconocer que tenemos defectos. Es decir, todo este tipo de temas viene plasmado muy sutilmente, muy intrínsecamente dentro del programa, pero hay que saber leer sobre líneas, ¿sabes? Entonces, vamos a empezar con esta herida del rechazo. Una persona que fue rechazada. Cuando muchas de las veces lo repeles, ¿sí? Cuando muchas de las veces te dicen, no te quiero a mi lado. O la persona que en su momento te abandonó te dijo, no puedo tenerte conmigo. Y te deja ir, y hay que tener bien clara la diferencia entre el rechazo y el abandono. La herida del rechazo, fíjense, es muy profunda, pues te hace sentir que no tienes el derecho a existir al estar siendo rechazado. Como por ejemplo, los bebés que no son bienvenidos desde su concepción y que no fueron planeados y que fue el bebé sorpresa. E inclusive hay estudios científicos que el niño desde el vientre de su madre ya siente el rechazo por parte de mamá. Entonces, esta herida se activa sobre todo en relación con el padre del mismo sexo, o sea, de mamá hacia hija y de padre hacia hijo. ¿Recuerdas cuando tal vez llegabas a casa, o tu padre o papá llegaba a casa, si fuiste hombre, y papá llegaba muy neurótico, papá llegaba muy cansado, papá llegaba muy preocupado, solamente tal vez queriendo dormir, tal vez solamente queriendo descansar? O peor aún, si tuviste un padre alcohólico, en donde lejos de causar amor, lejos de desear, anhelar la llegada de ese padre, existía el miedo y el temor porque era un padre alcohólico que llegaba a golpear tanto a mamá como a sus hijos. Y tal vez tú extendiste tus manos de pequeño, de pequeña, y papá o mamá te dijo, vete para allá, niño, vete para allá, niña, no quiero que me estés molestando. Ve a molestar a tu mamá, ve a molestar a tu padre. Ese tipo de rechazo. Cuando muchas de las veces, por eso es esta herida, nos hace sentir que no tenemos derecho a existir. Es el génesis de algo que se llama depresión. Una persona, y claro que bueno, son muchos los casos, ¿no? Y diversos, pero en especial esta herida del rechazo.
nos hace caer desde muy, muy temprana edad en una depresión profunda. ¿Y qué se siente cuando tú anhelas, cuando tú quieres ser escuchado de niño? Y nunca hay tiempo para ti. Fuiste relegado. Esta sensación del rechazo muchas de las veces también no significa que necesariamente tu padre te rechazara. También pudiera significar que nosotros interpretamos una o varias experiencias como si fueran rechazo a nuestra persona. Como por ejemplo, tal vez había una plática de adultos, ¿no? Tal vez de un tema sexual, por ejemplo. Y te decían, vete para allá, niño, no estés escuchando esto. Te rechazaban. Pero el problema, o sea, tal vez sí, no teníamos tal vez la edad o la mente en ese momento para escuchar temas de índole sexual, claro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nunca te lo explicaron. Y que te dijeron, vete para allá, hazte para allá. Pongamos otro ejemplo de esta parte del rechazo. Tal vez eras un niño gordito, cachetoncito, así como lechoncito, y era el momento de jugar fútbol dentro del recreo con tus amigos. Y evidentemente no tenías pues ciertas aptitudes para jugar el fútbol por tus limitantes físicas que no te permitían correr bien como otro compañero tuyo. Y empezaban a elegir en el equipo, yo elijo a tal, yo elijo a tal, yo elijo a Juanito, a Pedrito, a Merenganito. Y quedaba Oslito, un ejemplo. Y como Oslito era gordito, cachetoncito, era el de, híjole, ya llegó este. No, pues ese te lo regalo, o sea, ese ni sabe jugar, o sea, ese es de chocolate, ¿no? ¿Qué se siente? O sea, y ahorita me da risa, vaya, ¿no? Pero cuando vivimos este tipo de rechazo social, porque recuerden que el rechazo, y aquí es en donde viene el programa de AA, recuerden que nuestros instintos en el aspecto social, en el aspecto emocional, fueron descoyuntados. Se salieron de su cauce a través de estos episodios. Porque tal vez fuiste rechazado por la parte económica, porque tal vez fuiste rechazado por tu color de piel, por tu raza, porque a lo mejor fuiste rechazado porque tus padres no tenían la misma posición económica que las de los demás. A lo mejor fuiste rechazado, rechazada, porque tenías un padre alcohólico, porque tenías un padre mujeriego, ¿no? O una madre, ¿cómo le podríamos decir? De moral distraída, ¿no? Es decir, son diversos los factores por los cuales tú pudiste haber vivido esta herida del alma que es el rechazo. Entonces, para no sentir el rechazo, comenzamos a tener ciertas actitudes, ciertos modismos para cubrirnos y armamos un caparazón en donde optamos por alejarnos de la gente. Por eso, esta herida del rechazo genera en nosotros un comportamiento en el que pensamos que los demás siempre están hablando de nosotros. ¿No te ha pasado que se están riendo de un lado y se la están pasando bien y dices, híjole, se están riendo, pero a lo mejor se están riendo de mí? Una persona que vive esta herida del rechazo no cree sentir su derecho a existir. También el que vive la herida del rechazo busca la soledad y posee la capacidad de hacerse invisible e huir de la realidad y más aún de la vida. Esta herida, wow, que trae muchas, pero muchas consecuencias.
malas, malas actualmente, porque es donde entendemos el por qué nos gusta estar siempre aislados, el por qué siempre nos gusta que nadie nos pregunte ni siquiera cómo estamos, porque evidentemente cuando quisimos atención, cuando teníamos que tener atención, no lo tuvimos. Fuimos relegados, fuimos rechazados, fuimos juzgados, fuimos criticados, fuimos burlados. Es por eso que en nosotros se mete en nosotros un caparazón que a la postre se va a llamar orgullo y miedo. ¿Y qué crees? Híjole, lo que más detestabas en algún momento de las personas que te rechazaron es lo que vuelves a cometer muchas de las veces con las personas que el día de hoy tienes a tu lado. Llámense hijos, llámense padres, etcétera. Bien, entonces ahora vamos con otra herida. Les digo que, bueno, es que hay muchas cosas que hablar de esta herida porque tiene otra parte, pues vamos a decirlo, de índole freudiano en la parte sexual. Porque también cada vez por eso que te dicen no te quiero, por eso que te dicen hazte para allá, tal parece que te dicen vente para acá, o sea, híjole, es algo bien interesante darnos cuenta cómo el tener conocimiento de estas heridas del alma nos hace darnos cuenta y hacer el clic en decir, wow, ya sé por qué soy de esta manera. Y remontarte a la infancia en donde ahí está la raíz, ¿sabes? Encontrarla, trabajarla y comenzar a sobresalir. A salir sobre todo de este tipo pues de temas, ¿no? Pero bien, ya les dije, les prometo que vamos a hacer un podcast por cada una de estas heridas porque es muy interesante y logremos puntualizar y darnos cuenta, creo que este soy yo, creo que esta soy yo, ¿no? Pero bien, vamos ahora a otra herida que es el abandono. El abandono. Esta herida del abandono, fíjense que se siente más en el de hacer y tener. ¿A qué me refiero? Y voy a poner una situación que puede despertar este tipo de heridas. Imagínate que la madre debe de ocuparse de su recién nacido bebé. Una mamá tiene un bebé recién nacido. Y su otro hijo, que tal vez tenga 4 años, puede sentirse abandonado. ¿Sí nos damos cuenta? O por ejemplo, cuando los padres trabajan todo el día y no tienen tiempo para sus hijos. Son padres ausentes. ¿Qué crees? También se siente el abandono. Entonces, imagínate que el niño o la niña que tiene que estar en una cama de un hospital no está acompañado, perdón, se va a sentir abandonado. Es decir, que muchas de las veces el abandono lo pudimos llegar a sentir, pero hubo razón de ser del mismo. Pero nosotros como niños, y esto quiero que quede así bien claro. Mira, yo sé que ahorita tú de adulto puedes racionalizar todas las situaciones. Yo sé que ahorita tú de adulto puedes entender el por qué tus padres te abandonaron, por el tema del dinero, por el tema del trabajo, y más cuando se te dice o te cuido o te mantengo. No puedo hacer las dos cosas. Y se las compras, ¿no? O sea, el día de hoy como adultos podemos entender y comprender las situaciones, pero déjame decirte que un niño no piensa como un adulto. Déjame decirte que un niño no siente como un adulto. Un niño solamente sabe que quiere a sus papás, ¿no?
Y sentir el abandono cuando tal vez tú querías estar todo el día con tu mami, querías estar todo el día con papá y se tenían que ir de la casa y te dejaban llorando y tú le decías, mamá no te vayas, mamá no te vayas, papá no te vayas, quédate conmigo. Y te abandonaron. ¿Cuántas de las veces se siente que el trabajo o el dinero era más importante que tú? Y es que, a ver, fíjense que una gran locura de los padres es que los niños piensen como adultos, ¿sabes? Sí, sí, claro, o sea, papá, mamá, quieren que pienses ya como una persona de 20 años cuando tienes 3, 4 añitos. Papá, mamá quiere que te comportes como una persona adulta cuando tienes 5 o 6 años. Y yo creo que un niño normal hace travesuras, juega, sube al árbol, se ensucia, juega con el lodo. Eso es un niño normal. Pero no, debes de portarte bien. Sí me estoy explicando cómo hay cosas que wow, el día de hoy que ves, dices, híjole, los errores que han cometido hacia con nosotros y asimismo nosotros que hemos cometido hacia con los demás. Entonces, hay tipos de abandono. Tal vez tú no viviste un abandono físico, como por ejemplo cuando papá se va de casa o nunca tuviste un padre. Por eso las personas que no tuvieron papá, que no tuvieron mamá, siempre forjan una gran dependencia de las personas. Y esto se ve muy puntualmente en su pareja. Entonces, si tú eres dependiente, si tú eres un dependiente de tu pareja, te quiero dar la noticia que tú tienes la herida del abandono. No tuviste papá o no tuviste mamá. Y tú me dirás, pero sí los tuve. ¿Qué crees? Hay otro tipo de abandono que es el emocional. Cuando tuviste padres vivos, pero emocionalmente estuvieron ausentes. Ese es otro daño, ese es otro tipo de abandono. Entonces recuerden que en esta parte del abandono existen dos vertientes, el abandono físico y el abandono emocional. ¿Cuál fue el que viviste tú? Si es que lo viviste, obviamente. Entonces las personas que tienen esta herida del abandono, ¿qué crees? Son dependientes. Son dependientes totalmente a su pareja. Son dependientes tal vez a no una pareja, pero sí a sus hijos o al ser humano en especial. Entonces mucho, pero mucho ojo aquí. Por eso normalmente la herida del abandono se reaviva. Fíjense, esta herida se reaviva con la parte del padre del sexo opuesto. Por ejemplo, si tú fuiste niña y viviste el abandono de papá, o si fuiste niño y viviste el abandono de mamá, ya sea física o emocionalmente. Ya vamos ahí cachando, ¿cierto? Porque hay heridas que están correlacionadas con papá solamente y hay heridas que están correlacionadas con mamá. Porque recuerden que papá y mamá juegan papeles diferentes dentro del rol de la familia. Entonces, cuando el ecosistema familiar no es sano y nadie realiza las cosas que tiene que hacer en este sentido, ¿qué crees? Todo va a ser un caos. Todo va a ser un caos. Cuando mamá, por ejemplo, tiene que hacer el rol de papá, porque papá es un flojo, estira la mano, borracho, come cuando hay, lambecazuelas, perezoso, vicioso, ¿no? Y pues mamá tiene que salir a trabajar, ¿sabes? Pues ahí ya no se está cumpliendo el rol. Y si hay abandono, pues va a haber más abandono. Entonces, quien sufre esta herida del abandono
siente que no tiene el suficiente alimento afectivo y tiene una gran carencia afectiva. Es por eso que a lo largo del camino va forjando la dependencia. Y los dependientes piensan que nunca serán capaces de valerse por sí mismos y que necesitan de alguien para apoyarse, ¿cierto? Y algunas partes mentales de estos dependientes están introyectados en la infancia porque saben el dolor que causa el abandono, ya sea físico o emocional. Ahí tienes a los padres que nunca fueron al bailable de sus hijos, porque papá tenía que trabajar, porque mamá también tal vez tenía que trabajar y tal vez no viviste carencias materiales, y qué bueno. Pero ¿qué crees? Al pequeñito que tal vez no tenía la misma posición económica que tú, su mami fue al bailable del Día de las Madres. Y tú, solo. ¿Y qué se siente? Ver cómo todos abrazan el Día de las Madres a su mamita y que le llevan ese regalito tan bonito y que tú te quedas con el regalo. Y que tal vez las personas te ven con lástima y te quedas con un dolor en el alma, ¿sabes? O cuando es el Día del Padre y papá nunca tuvo tiempo para ti. Sí tenía papá tiempo para sus amantes, ¿no? Sí tenía papá tiempo para sus borracheras, para sus juegos, para sus amigos, para sus compadres, para todos tenía tiempo, menos para ti. Sí podía faltar a su trabajo por irse con su amante o a ver a sus otros hijos, pero no tenía tiempo para irte a ver a ti. Por eso les digo que compramos a veces baratas, ¿no? Baratas emocionales que, pues cuando somos niños, pues compramos todas las ideas que los padres nos venden, pero cuando crecemos y nos damos cuenta de la realidad, decimos, creo que aquí hay un problema. Entonces, híjole, y bueno, del dependiente tendríamos que hablar un buen. Pero bien, vamos, ya está la herida del rechazo, ya está la herida del abandono. Y que bueno, de esto que estoy hablando es nada más una embarradita, ¿eh? Porque hay cosas bien, pero bien profundas a raíz de todo esto, ¿eh? Pero vamos a ir poco a poco, ¿ok? Entonces, vamos a quedarnos con estas ideas generales que les estoy planteando para que posteriormente ya nos adentremos a cada una de las heridas ya más puntualmente, ¿vale? Bien. Ahora vamos con la siguiente herida, ¿qué es la humillación? Una persona que fue humillada. Esta herida de la humillación se despierta en la infancia, cuando se siente que alguno de los padres, ya sea mamá, papá, se siente avergonzado de uno o tiene miedo que se pueda sentir avergonzado, tal vez porque te ensuciaste, o porque no guardas las formas sociales, o porque vas mal vestido. Y el niño o la niña se siente degradada, comparada, mortificada o avergonzada a nivel físico. E inclusive uno puede sentirse, fíjate la locura de esta herida, uno se siente culpable sin sentirse avergonzado. Porque quien se siente avergonzado también se siente culpable. Mucho ojo aquí. Porque a veces fíjense que quien tiene esta herida de la humillación siente culpa cuando juzgamos que la cosa que hacemos está mal hecha. Sentimos vergüenza cuando consideramos que nosotros somos malos e incorrectos e inadecuados por hacer algo malo. Los que tenemos la herida de la humillación, nos damos duro con el palo de la ira, dice el paso 7. El paso 4, perdón.
Nos damos duro, nosotros nos estamos dando. Pero, ¿cómo despierta este sentimiento de humillación en el niño? Por ejemplo, cuando de niño escuchas a tu progenitor contándole a otra persona lo que ha hecho. Por ejemplo, imagínate que mamá te descubre al niño tocándose, pues tal vez sus genitales, y le grita: ¿no te da vergüenza? Niño cochino, niña cochina. O cuando, por ejemplo, pues tal vez eras un niño y viste a tu padre desnudo y rápidamente se tapa, el niño aprenderá a tener vergüenza de su propio cuerpo. Entonces, la humillación es algo muy sutil, porque la humillación, vamos a verlo en otros, los ejemplos que acabo de dar son muy sutiles, pero ahora vamos a verlo con ejemplos más tangibles. Cuando, por ejemplo, te sientes humillado cuando te comparan con alguien más de niño. Y ya viste que tu primo Perenganito es más listo que tú. Ya viste que él es bien portadito. Ya viste que él saca buenas calificaciones. Porque el que vive la herida de la humillación vive constantes comparaciones. Y estos introyectos provienen de los padres. Cuando tus padres se sintieron avergonzados de ti por no haberte comportado como ellos querían o como debiese ser. Y que lejos de explicarte, lejos de hablar contigo, tal vez te agarraron a golpes. Porque una persona que vive humillación, híjole, pueden ser de miles de maneras. Tal vez tuviste a padres que te golpeaban demasiado y que no les importaba dónde, en qué momento y de qué manera. Solamente te portabas mal y te empezaban a golpear enfrente tal vez de tu familia, tal vez de tus primos, tal vez de tus amigos de la escuela. Y te sentías humillado ante la sociedad porque veías las burlas de tus compañeros, de tus primos, de tus familiares, del cómo te golpeaban. ¿Cierto? Entonces vaya que esta herida de la humillación es muy dolorosa. Cuando los mismos padres te dicen que eres un burro, que eres un bueno para nada, que eres tonto, que eres menso, que eres estúpido, que eres, bueno, hay palabras más fuertes, ¿cierto? ¿Y qué se siente que te humillen de esa manera? ¿Y qué se siente también, por otro lado, la humillación de la sociedad? Cuando te humillan, tal vez por no tener dinero, tal vez por tu color de piel, tal vez por tu posición social, porque la sociedad también se encarga. Esa se llama humillación social, ¿cierto? Entonces, vaya que esta herida de la humillación tiene también, pues, esta máscara del masoquismo, donde quiere demostrarse a sí mismo que él es sólido y que controla su vida y la de los demás. Entonces, a menudo encontramos ocupándose de los problemas de los demás y olvidándose de sus problemas de sí mismo, quien tiene esta herida de la humillación. Fíjate, cuando te preocupas por los problemas de los demás y te olvidas de los tuyos, es porque, ¿qué crees? Tuviste esta herida de la humillación. Porque cuanto más responsabilidades de otros asumen, más peso coge tanto su cuerpo como su mente. Y
esta persona masoquista piensa que ayudando a los demás evitará que se sientan avergonzados de él, pero a menudo que se acaba sintiendo humillado, y si los demás se aprovechan de su buena voluntad, ahí es donde a menudo se truenan. Entonces, no se dan cuenta que las personas humilladas les encanta ayudar a los demás, pero no por un sentido espiritual, sino para que la gente no los vea a mal. Es una de sus tácticas, porque, híjole, hay muchas tácticas. Entonces, vaya que uno tendría, yo ahorita estoy dando nada más puros ejemplos, ¿sabes? O sea, realmente quien sabe ya de forma más puntual cómo pudo haber vivido cada una de estas heridas, pues eres tú mismo a través de tu historial. Porque recuerden que todos vivimos situaciones diferentes. Y tal vez lo que para alguien fue un rechazo así como banal, o sea, tal vez para una persona su mamá le dijo, ¿no? No te quiero, te recogí de la basura. Un ejemplo, ¿no? Y tal vez un niño dijo, ay, sí, mamá, sí, 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 estás loca, ¿no? Pero tal vez para otra persona fue, mi mamá no me quiere, me recogió de un basurero. O sea, ¿sí me explicó? Cada uno de nosotros tuvo y tiene una perspectiva diferente de las cosas, lo que a uno les duele, a otros no. Los que para uno fue una dolencia, para otros pudo haber sido una bendición o pudo haber sido algo indiferente. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Por eso no podemos pensar que para todos es igual. ¿Ok? Bien. Entonces, vaya que esta parte de la humillación también trae mucha hipersensibilidad. Ya que la persona que ha sido humillada con el mínimo comentario o acción que se les ponga en tela de juicio, se les hiere. Ahí está esta persona que no aguanta la crítica, fíjate. Las personas que no soportan ser criticados es porque han vivido en la herida de la humillación. Porque no han podido trascender, no han podido trabajar. ¿Cuántas de las veces la sociedad se rió de ellos? Es como cuando los niños dejan llorando a tal... Imagínate, voy a poner un ejemplo. Imagínate que es el Día del Padre y que tal vez tu papá por X circunstancia no pudo llegar a la escuela. Y que por ese hecho los papás de los demás niños fueron, pero tú no fuiste. O bueno, tu papá no fue más bien. Y a ese niño le hacen burla. Bueno, ahora se le llama bullying, ¿cierto? Actualmente. Porque su papá no llegó. Y lo dejan al niño llorando porque los niños le empiezan a hacer burla de que él no tiene papá. Eso es humillante. Obviamente, ¿qué vamos creando a través de estas heridas? Mucho resentimiento. Demasiado resentimiento. Tanto con la sociedad como la familia, bueno, es un marasmo de emociones muy grandes. Entonces, esta herida tendríamos que ver dónde nosotros nos sentimos humillados y de qué manera, ¿vale? Bien, ahora vamos con otra herida que es la traición. Híjole, esta herida que bueno, quien la porta, quien la tiene la máscara del controlador o la controladora, según sea el caso. Fíjense que esta herida de la traición suele darse con el padre del sexo opuesto. Por ejemplo, si tú te sentiste traicionado como hombre o viviste esta herida, fue porque sentiste una traición por parte de mamá.
Y si tú como mujer tienes esta herida de la traición, la viviste por parte de papá. ¿Ok? Ahorita vamos, hay una explicación freudiana por aquí, fíjense, con quien hay una fuerte atracción y lazo de amor, generando un fuerte complejo de Edipo o de Electra que no se ha resuelto. Eso significa, fíjense, que la dependencia con el padre del sexo opuesto es muy fuerte y en sus relaciones futuras esperarán mucho de su pareja, esperando recibir lo que recibieron de papá o de mamá. En sus relaciones les costará comprometerse por miedo a ser decepcionadas o en su momento traicionados o traicionadas. Entonces, la primer traición que vive un ser humano, porque a veces se piensa o se cree que la primer traición que viviste fue por parte de ese noviecito o noviecita que tuviste en la secundaria. Y claro que no. Claro que la primer traición que se vive, los que viven esta herida, es por parte de los padres. Recuerda que si viviste traición, la traición en su definición es romper un acuerdo, así en términos generales. ¿Ok? Porque cuando hablamos de traición nos proyectamos luego a estas relaciones de pareja, ¿no? No, pero también se viven traiciones dentro del primer núcleo familiar y desde la infancia. Por ejemplo, tal vez papá un día te prometió llevarte a Chapultepec. Imagínate este escenario. Imagínate que papá te dice, vamos a ir al parque a jugar balón o te voy a enseñar a andar en bicicleta. Un domingo y te dice el día sábado, alístate porque cuando llegue el día domingo, te voy a llevar al parque y vamos a jugar pelota y vamos a ir a andar a bicicleta y nos la vamos a pasar padrísimo. Y tú como niño, como niña, dices, wow, mi padre. Y estás feliz y llega el día domingo y te pones tu chorcito, te pones tus tenisitos. ¿Y qué crees? No llegó papá todo el día. Y no llegó porque tal vez tenía trabajo, porque tal vez se fue con sus amigos, por X razón, la que tú me quieras decir, pero no llegó. Y te dejó, como dicen por ahí, como novia alborotada, ¿no? Ahí nunca llegó. Este niño o esta niña que crees va a sentirse traicionada o traicionado, porque está rompiendo una promesa, un acuerdo que tal vez fue tan ilusorio para el niño que se da cuenta que no hay nada de eso. ¿Puedes creerlo? Entonces, híjole, esta herida de la traición puede venir, por ejemplo, lo podemos ver cuando se proviene de padres divorciados. Y y la traición que se vive cuando, por ejemplo, en la niña, por ejemplo, si eres niña y papá estuvo con otras parejas que no eran tu mamá, ¿qué crees? Tienes esta herida de la traición. O viceversa, cuando eres niño y mamá tuvo relaciones extramaritales que no fueron con tu padre, tienes la herida de la traición. Y por eso eres controlador. Y por eso eres controladora. Porque vivimos este tipo de traiciones. Porque recuerden que Freud, por eso comentaba desde el inicio de la herida, tiene hay un tinte freudiano porque nos habla sobre el mal de el complejo de Edipo y de Electra, cuando te enamoras de mamá o de papá. Y esto es algo normal, es natural. La primer persona de la que se enamora un niño varón es de mamá. Por eso los hombres tenemos un vínculo muy fuerte con mamá. Igual con el padre, pero de diferente manera. Y claro, cuando las cosas pues se hacen bien. Pero naturalmente el hombre es más apegado a mamá y la hija y la niña es más apegada a papá.
viven estos lapsos porque su primer enamoramiento, y al decir enamoramiento no me refiero a un enamoramiento sexual, me refiero a un enamoramiento sentimental y emocional, es hacia con el sexo opuesto. Por eso aquí viene plasmado el complejo de Edipo y el de Electra. Sin embargo, cuando este no es resuelto o se vive una traición, pues esto se deforma. Por eso las personas que viven traición no se quieren comprometer por miedo a ser decepcionados. Les da miedo el compromiso. Por eso dicen que vale mejor estar solteros que mal acompañados, pero en el fondo están enmascarándose y diciendo, no quiero que me traiciones, no quiero sentir lo que tal vez mamá o papá me hizo sentir cuando creí en ellos. Y bueno, esto se vive mucho también cuando se proviene de padres divorciados. Cuando se divorcian por X circunstancia, porque pues ya no se llevan bien, que por lo que tú quieras, porque pues tal vez ya hay otra pareja por parte de mamá o de papá, X. Se divorcian y ahí es donde también surge. Por eso este proceso del divorcio es algo que si no se lleva, que si no se toma la terapia adecuada para toda la familia, por eso es un desastre. Es un desastre total porque todos terminan al final del día, porque es la desfragmentación de un hogar. Es la desfragmentación de un hogar. Y si no se trata cada uno con su debida responsabilidad, uno como hijo, el otro como mamá, papá, etcétera, pues es de donde viene toda una deformidad muy, pero muy fea. Entonces, gran herida, la de la traición. Cuando te sientes traicionado, traicionada, y te darás cuenta que la primer persona que te traicionó, si es que tienes esta herida, es por parte de mamá o de papá. Y que bueno, el tema del ser controlador, pues es parte de la es parte de la personalidad de este individuo, de esta persona, porque no quiere volver a vivir este sentimiento de traición, este sentimiento de sentirte, pues de alguna forma, eh, pues valga la redundancia, traicionado por un acuerdo que tal vez tuviste con alguien con el que te has relacionado sentimentalmente. Y obviamente, imagínate, ya venimos con este tipo de situaciones y pues se agudiza aún más cuando pues tienes una relación con tu pareja y vives la traición. Ahí andas, es más, ya hasta te dicen el padrino venado, por esos cuernotes que llevas en tu cabezota. No, miren, ahí va el padrino venado, ¿no? No, o sea, bueno, normal, ¿no? Normal. Y cuando vives este tipo de traiciones ya de grande, por eso es de que vuelves, créanme que cada una de las emociones que vamos viviendo en el presente, muchas de ellas las conocemos desde la infancia. Es por eso que muchas deformamos nuestra personalidad para no volver a vivir o a sentir lo que en su momento vivimos y sentimos desde que éramos unos niños. Por eso vivimos con miedos, con temores a que nos dañen. Por eso somos orgullosos, por eso ese caparazón de miedo y orgullo en donde no permitimos que ninguna persona en su momento nos ayude, porque somos personas que en su momento ya fueron tan dañadas que nos hemos cansado de que nos sigan dañando actualmente. Y por eso preferimos ser déspotas, preferimos ser, ah, como ahorita lo estamos leyendo, controladores, masoquistas, dependientes. O sea, nos encanta realmente ser de esa manera porque inconscientemente pensamos que de esa manera nadie va a abusar nuevamente de nosotros. Pero es un grave error porque
consciente o inconscientemente nos damos cuenta que estamos dañando de igual manera que pues nos dañaron a nosotros. Por eso la persona que tiene esta herida tiene miedo a admitir sus miedos. Fíjate, tiene miedo a admitir sus miedos y a hablar de sus debilidades. El que vivió esta parte de la traición no le gusta mostrar su vulnerabilidad por miedo a que evidentemente alguien se aproveche de ello y pueda controlarle. No les gustan las sorpresas en donde pueden ellas perder el control. Vaya, o sea, y bueno, es también un tema muy amplio, este tema de la persona traicionada, porque abarca varios tintes de infidelidad, el cómo esta misma herida nos hace ser hasta cierto punto, y no estoy responsabilizando a la herida, ni mucho menos, pero sí es parte de algo que se llama, de un tema que se llama infidelidad. No sé si ustedes lo conozcan, ¿no? O no sé si ustedes hayan en algún momento escuchado este tema de la infidelidad, entonces, o de las relaciones extramaritales, pero tiene que ver mucho con esta herida, ¿sabes? Claro que todo es un englomerado de todo. No puedo decir que uno es infiel solamente porque ha vivido traición. No, no, no. Es algo muy complejo el tema de la infidelidad porque abarca cuestiones emocionales, sexuales, materiales y sociales. O sea, es un conglomerado de muchas cosas, pero lo que sí puedo opinar es de que esto es parte de ello, ¿vale? Pero lo vamos a ver ahora que hagamos más puntualmente el podcast de la traición, ¿vale? Ahora vamos ya con la última y no menos importante herida que se llama injusticia. Injusticia. Esta herida que bueno, quien la ha vivido, quien ha vivido injusticia, se pone la máscara del rígido, así como del militar, así como así como la cara del perro a Pasco, ¿no? Así de estar siempre con el ceño fruncido. Entonces, una persona que ha vivido injusticia o que ha sufrido esta herida es cuando sentimos en esa infancia que no somos apreciados por nuestro verdadero valor. Cuando no nos sentimos respetados o cuando creemos que no recibimos lo que merecemos. También sufre esta herida quien cree que no recibe más de lo que merece. Esta herida se suele activar con el padre del mismo sexo, porque por ejemplo, si sentíamos que ese padre no expresaba sus sentimientos con nosotros, sufrimos tal vez una relación fría y superficial, ya sea con mamá o con papá, lo cual nos limita a podernos expresar y ser nosotros mismos. Si el padre del mismo sexo era más autoritario, crítico o estricto hacia con nosotros, la herida es mayor. De pequeño, quien tiene esta herida siente que es más apreciado por lo que hace que por lo que es. Híjole, aquí viene en esta herida la parte medular, la esencia de algo que se llama autoestima. Los que tienen baja autoestima vivieron injusticia. Los que sienten que no valen nada, que son peor que una cucaracha, que se sienten más feo, el más feo de los feos, la cucaracha de las cucarachas, vivió este tema de la injusticia. Porque, como bien lo mencionaba, siente que es apreciado por lo que hace, no por lo que es. O sea, son de esas veces que los padres te valías o eras aprobado cuando sacabas un 10. Y si no sacabas un 10, eras un burro, eras un tonto y no sabías. A eso se refiere. Pues sí, tal vez sacaste un 7 en matemáticas, pero tal vez sacaste un 10 en historia, ¿sabes? Y eso no lo ven. Y eso no se valora. Se valora que seas perfecto en lo que haces, no en lo que eres.
híjole, esto tiene una raíz y tiene una perla, porque si llegamos a entender esta herida, en verdad, no vamos a volver a vivir con el miedo al qué dirá o el qué pensará la gente. Porque muchas de las veces vivimos para que nos apruebe la gente, para que nos aprueben las demás personas. A veces inclusive hacemos cosas que ni nos agradan y que ni queremos, pero solamente lo hacemos para agradarle a los demás. Grave error. Grave, grave error. Entonces, por eso los que han vivido injusticia suelen disociar todos sus sentimientos como forma de sentirse protegidos y no vulnerables ante los demás. Y para ese fin, fíjense, construyen la máscara de la rigidez. Físicamente, ¿sí? Como si fueran las personas más perfectas, pero en el fondo se niegan a sí mismos, pues no se permiten expresar sus verdaderos sentimientos. Porque tal vez, fíjate, es como cuando se piensa, se cree o se vive de igual manera que papá quiere más a uno de tus hermanos que a ti. Cuando, por ejemplo, con tu hermano el pequeño, papá fue más inclinado porque era el pequeño, porque tal vez se parecía más físicamente a él, puede ser también. Este, y bueno, tuvo una cierta preferencia. Tú veías que a ti tal vez te golpeaban, a ti te regañaban y a tu hermano no. Por el contrario, a tu hermano le pasaban varias situaciones, a tu hermano pues no lo trataban como a ti te trataron. Entonces ahí es cuando se vive la injusticia, porque no crees justo que tu hermano tenga ese tipo de trato cuando a ti no te lo dan, ¿sabes? Y aunque siempre se vende la idea de que somos iguales, pero siempre hay una inclinación, tal vez, puede ser una inclinación material también, ¿no? O sea, que tal vez a tu hermano le compren más que a ti o le hayan comprado más que a ti, pero tal vez a los dos les compraron igual, pero en la parte afectiva, amorosa, sentimental, tal vez papá o mamá fue más inclinado hacia tu hermano que a ti. Y ahí es donde vivimos esta parte de la injusticia, donde pues sentimos o nos preguntamos por qué no merecemos el mismo trato que pues tal vez mi hermano está viviendo en este momento, ¿sabes? Entonces, por eso las personas rígidas buscan la justicia por encima de todo. Inclusive estos individuos buscan la justicia hasta con su propia mano. Y eso es la consecuencia de no trabajar pues esta herida. De hecho, vaya, todas las heridas tienen consecuencias muy severas cuando no se trabajan, cuando no se identifican, cuando no analizamos puntualmente todo nuestro pasado, cuando no analizamos todo nuestro proceder y empezamos a detectar dónde, cómo y de qué manera fue descoyuntado nuestro instinto emocional y nuestro instinto social. ¿Ok? Entonces, vaya que estos individuos tienen muchas características, muchas, que bueno, no terminaríamos ahorita en este podcast en donde tratamos de englomerar pues lo más importante o lo más importante de de una de estas heridas y que pues una de ellas pues tiene una manera de trabajar. ¿Se puede salir de ellas? Claro que se puede salir de ellas. Claro que podemos empezar a sanar este tipo de heridas, más con el programa de AA. Híjole, les digo que yo cuando escuché este tema, lo leí, lo he estudiado, pues la verdad es que de esto lo trabajamos en el cuarto paso, ¿sabes? En donde haciendo uso de memoria, ¿no? Desde que tienes uso de razón,
encontramos el cómo, cuándo y dónde y de qué manera, pues fue descoyuntado cada uno de estos instintos. Y pues, ¿qué es lo que generó? Miedo, ansiedad o frustración, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vaya que no es tan desconocido para nosotros este tema, pero pues bueno, es algo complementario, puedo verlo de esa manera, en donde pues hacemos o realizamos cosas que no logramos ver, que no logramos entender a veces, y que con este tema ya bien desglosado con cada una de las heridas podremos adentrarnos y escudriñar más nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud para entender nuestro presente. Entonces, comprendiendo el día de hoy el por qué realizamos las cosas o por qué cometemos actos de mal juicio o por qué tenemos esos sentimientos tan deformados o estas características tan inaceptables que causan daño tanto a nosotros mismos como a los demás, como es la dependencia, como es ser controlador, como es ser una persona rígida, como ser una persona masoquista, como ser una persona aislada. Híjole, vamos a poder empezar a trabajar pues muchas cosas que tenemos en nuestro interior, ¿cierto? Pero pues bien, esto ha sido pues una embarradita solamente así pequeñita de lo que es cada una de estas heridas. Espero que les haya quedado claro en términos muy generales lo que refiere y atañe cada una de ellas, que pues prometo hacer más adelante, un par de meses. Digo un par de meses porque ya tenemos en puerta material pues también muy interesante, que yo sé que les va a agradar muchísimo, de tema de su interés, pero que ya teníamos programado. Entonces voy a tardar como unos 2 o 3 meses tal vez en hacer cada una de estas heridas, que pues la verdad que es algo impresionante, pues ver el día de hoy. Pues cómo, ¿no? Cómo a través de estos daños, a través de sucesos traumáticos, a través de toda esta vida que se ha llevado, pues hemos deformado pues nuestra mente y nuestro sentir. Pero pues bien, espero que les haya quedado claro. Mi nombre es Oslos. Para mí ha sido el placer de estar con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Les mando un fuertísimo abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Cuídense.